Buenas tardes, o buenas noches, o buen día, según estén viendo este video. Vamos a comenzar con la unidad 1, conceptos básicos sobre deontología y desarrollo profesional. Como base de esta materia, los conceptos de ética, moral, deontología, enfermería, la enfermería como profesión, son conceptos que van a estar girando en torno a medida que vayamos descubriendo esta asignatura. Normalmente nosotros la moral y la ética la tomamos como sinónimos. Vamos a ir entendiendo a medida que se va desarrollando la materia y principalmente esta unidad que existen diferencias entre las mismas y que es importante conocerlas. El concepto de moral se lo conoce como el conjunto de costumbres o normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar los comportamientos o la conducta que realizan los seres humanos en una sociedad. Según la moral, se pueden clasificar como actos buenos o actos malos, de acuerdo a las costumbres, educación y principios que tengan cada persona. Obviamente estos actos buenos o malos, de acuerdo a las costumbres, van a ser impuestos por la sociedad a las personas. En cambio, la ética es una disciplina que se encarga de estudiar el bien y el mal, además de las relaciones que existen con la moral y el comportamiento humano. La ética basa desde el ser humano, la moral viene desde la sociedad. Por eso habla que se encarga de estudiar las relaciones con la moral, o sea, con las normas que nos indica la sociedad y cómo el ser humano se va a comportar en función de eso. Hay una diferencia etimológica, o sea, desde el nacimiento de la palabra. La moral proviene del latín, que significa costumbre, y la ética proviene del griego, que también significan costumbre, y por eso lleva muchas veces a confundirse los dos conceptos. Ética se refiere a los aspectos del individuo, conjunto de normas que tienen por objeto fortalecer, preservar la vida de los individuos. La moral se refiere a los aspectos del grupo, como un conjunto de normas que tienen por objeto fortalecer y preservar la vida del grupo como tal. La diferencia, los puntos, algo les había adelantado recién, que tienen entre ambos conceptos: la moral tiene una base social, la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente, y el carácter axiológico de la ética tiene que ver como una cuestión reflexiva, en cambio la moral como una cuestión coercitiva o punitiva. La moral les va a decir está bien o está mal esto que ustedes están haciendo, en cambio desde la ética ustedes van a reflexionar ¿y por qué está mal? ¿Y por qué está bien? El concepto de deontología parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. Un concepto que tomé de enfermería de la OMS abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas las circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la atención a enfermos, como también la docencia. ¿Qué es una profesión? Una profesión es un empleo, es una facultad o un oficio que alguien ejerce y por el cual se recibe una retribución. Vamos a ver si la enfermería es una profesión. Yo lo que tomé es un concepto histórico que maneja Ellis y Hartley, quienes propusieron 7 características de las profesiones. La primera es respecto a tener un cuerpo definido y organizado de conocimientos intelectuales que puedan ser aplicables a la actividad del grupo. La segunda es respecto a la utilización de un método científico. Acuérdense del proceso de atención de enfermería, que tiene todas etapas que hay que cumplir en la valoración del paciente para luego ir a las tareas que vamos a hacer autónomamente como enfermeros. Formar a los profesionales e instituciones de alto nivel educacional. Esto quiere decir que los enfermeros no se forman en un hospital o en lugares, digamos, con pura práctica, sino en lugares
donde hay una calidad, tanto institucional como educacional, que permiten una formación mucho más refinada desde el punto de vista de ir a los detalles y una formulación específica, ¿sí? No se forma el enfermero por las órdenes del médico como se hacía antes, sino con un plan de estudios y ese plan de estudio que esté aprobado. Funcionar con autonomía en la formulación del control profesional de sus actividades profesionales. Esto tiene que ver con las tareas que desarrolla la enfermería, que son independientes y en las cuales toma la decisión el área de enfermería al momento de abocarse en la atención de un paciente. Desarrollar un código de ética profesional. El código de ética es el código de la CIE, es un código de conducta. El Consejo Internacional de Enfermería, la CIE, establece normas y valores de la actividad profesional de enfermería. El código deontológico para la profesión de enfermería tiene 4 elementos principales que ponen de relieve las normas de conducta ética. La enfermería y las personas, la práctica, enfermería y la profesión, y enfermería y los compañeros de trabajo. Como ustedes verán, son las 4 bases por las cuales se sustenta el trabajo de enfermería. Reconocer a la profesión como una contribución a la sociedad por los servicios que presta. Realizar esfuerzos para ofrecer compensación a los profesionales por medio de autonomía, desarrollo profesional y seguridad económica. Ahora vamos a hablar un poquito de ética y enfermería. Es un texto que yo les adjunté con este material. Ética enfermera básica, de Constantino González Quintana. La ética en enfermería no es solo un tema del individuo reflejado sobre sí mismo. Surge en el cruce de las relaciones personales. La experiencia del otro, vivida en esas relaciones, nos lleva a sustituir el ser para sí por el ser para el otro. La experiencia del otro, la alteridad, hace al otro visible a través de su rostro, un rostro que habla, llama, cuestiona nuestra libertad, llevándonos a no pasar indiferente frente a él. El rostro del otro se niega a la posesión, a mi afán de control y dominio, y a ejercer sobre él cualquier tipo de violencia. Cuando renunciamos a tratarlo como cosa sometida a nuestro poder, o sea, cuando establecemos una relación ética, esa misma relación se convierte en la medida de nuestra moralidad, la demostración de cómo somos como personas cada uno. La experiencia del otro, la alteridad, es el espejo de la ética personal. Además, dado que el rostro habla y está ahí, en esa experiencia surge nuestra responsabilidad como obligación de responder al otro y de responsabilizarnos por el otro. Cuando la vida, el dolor, el sufrimiento del otro me da lo mismo, no se puede hablar de ética, porque no hay alteridad. Solo existo yo desde mi yo. Fuera de mí no hay nada más que cosas donde ejerzo dominio. El otro pasa a ser una cosa. Ha dejado de ser responsable por el otro y por ello, así refiere el texto, la experiencia de alteridad tiene mucho que ver con la transición del ser con al ser por, del estar con alguien al estar por alguien. Dentro de ese ámbito, la experiencia del otro, enfermo o sano, implica un importante cambio en el modo de comprenderse a sí mismo, que consiste en pasar del ser para sí al ser para el otro, responsable del otro. Es una relación directa entre la persona que cuida, que serían los enfermeros, y la persona cuidada o el paciente. La obligación de cuidar se fundamenta en 4 principios de bioética. Después lo vamos a ver en la última unidad, los principios, el concepto bien trabajado de bioética y los principios de la bioética. Pero aquí quiero resaltar que tiene más importancia hoy en el ejercicio de la profesión de enfermería. Y es la formulación del principio de beneficencia, interpretado
como de hacer siempre el bien al paciente, contando con su autonomía, es decir, con su decisión previamente informada. Continuando con el desarrollo de la bolilla, vamos a ver los valores culturales. Son aquellos que representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que identifican una sociedad o grupo de personas. Los valores son las cualidades, características y principios que se consideran positivos para que las personas pongan en prácticas y demuestren lo mejor de su forma de ser. Atiendan que son valores, son cuestiones positivas. Son cuestiones que hacen que la persona resalten y pueda demostrar lo mejor de su forma de ser. El significado de cultura, por otro lado, engloba todos aquellos conocimientos, creencias, tradiciones, gastronomía, expresiones artísticas, que identifican un grupo de personas que pertenecen a una región o un país. Al unificar ambos significados se obtiene el término de valor cultural, que expone el amplio sentido de pertenencia que los individuos sienten hacia sus costumbres, cualidades y modo de vida. Los valores culturales fomentan el arraigo que los individuos poseen por sus costumbres y tradiciones. Por ende, cuando no hay valores culturales o estos están perdidos, como una situación que estamos viviendo en estos últimos 20 años, es que las personas no tienen arraigo con su lugar de trabajo, no tienen arraigo en muchos casos con su familia, en general no generan arraigo, por lo cual las costumbres y tradiciones se perdiendo. Y para terminar vamos a hablar de los usos y costumbres, los cuales para esta materia que estamos viendo son sinónimos. En algunos lados los van a encontrar con diferencias, acá lo vamos a trabajar como lo mismo. La costumbre en general es la repetición constante de un hecho, de un comportamiento debido a un mecanismo de cualquier naturaleza, físico, psicológico, biológico, social, etc. Donde existe un grupo humano encontramos la existencia de unas normas morales en las que creen y en las que se atienden los individuos que lo integran. El fundamento de la moral es la misma naturaleza humana. El bien moral es todo objeto, toda operación que permita al hombre realizar las virtualidades de su naturaleza y actualizarse según la norma de su esencia, que la de ser un ser dotado de razón. La costumbre indica un conjunto de reglas de conducta ligadas a un grupo y practicadas por esto. En este tema de la costumbre, ¿cómo influye la moral, la parte de la sociedad? Nosotros todos los días, al tomar el servicio, al ingresar al trabajar, ¿qué hacemos? Saludamos. Cuando alguien entra sin saludar, siempre hay un comentario, siempre hay una cuestión que se le dice. Y ese es el castigo por no cumplir con la moral y la costumbre, por otro lado, de que se ha generalizado de saludar siempre que se ingresa a un lado. La diferencia entre normas jurídicas y las éticas o la moral, las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes y conceden derechos, mientras que las normas morales son unilaterales, solo imponen deberes. O sea, la norma moral no te va a conceder ningún derecho. En cambio, la norma jurídica te da un deber, pero también te da un derecho. Vos tenés el derecho a trabajar y por ese derecho a trabajar tenés el deber de cobrar el sueldo que tenés pactado, estipulado. En cambio, la norma moral siempre vas a tener un deber de hacer. Por ejemplo, saludar, ingresas a un lado. El derecho apoya su fuerza en el poder coactivo del Estado, mientras que la moral ejerce una acción coercitiva de tipo psicológico en el individuo. Acá el poder coercitivo del Estado está dado por organismos, como son los judiciales, o en el lado del Ejecutivo la policía. En cambio, la moral es una cuestión psicológica generada en el propio individuo. Otra diferencia sería referente a la sanción. El incumplimiento de una norma de regla de moral se expresa a través de una censura
y no se le impone al sujeto una conducta debida de modo forzado. En cambio, en el derecho se le puede imponer forzosamente y de modo irreversible la ejecución de una conducta cuando esta persona no la cumplió. O sea, cuando la persona, por ejemplo, en una sentencia de derecho se había obligado a pagar una determinada suma de dinero, van a juicio y la justicia a pagar, impone forzosamente, si esta persona no pague, que se le embarguen los bienes. En cambio, la moral, la sanción va a ser de la sociedad. Normalmente es apartarlo a esta persona del núcleo social por no haber llevado adelante la conducta que la sociedad espera.